Sigamos viendo. Pregunta 6. Determine la verdad y falsedad de las siguientes proposiciones correspondientes a la filosofía antigua. Esto es como característica de la filosofía antigua. Para Parménides, el ser es y el no ser no es. Bueno, esto sí es verdadero. Esto es algo verdadero. Esto lo dijo Parménides. A ver, veamos la otra. Los sofistas pensaron que no es posible conocer las cosas de manera absoluta. También es verdadero. Los sofistas siempre dijeron esto. Sócrates denominó a su método silogismo. Esto sí es falso. El método de Sócrates se llamaba mayéutica. Los temas en la filosofía antigua fueron eminentemente éticos y morales. No es cierto, porque, claro, la ética vino después con Sócrates, pero antes también hubieron temas sobre la naturaleza, sobre el origen del mundo, sobre la cosmología, entonces también es falso. Los temas de la filosofía antigua no fueron netamente sobre ética, moral, fueron también sobre el origen del mundo, el origen de la materia, del movimiento. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Eso coincide con la clave, ¿no? En este caso, a ver, en la pregunta 6, aquí tenemos la A. Perfecto. Esta es la alternativa. Más bien las demás alternativas pueden contener algún elemento de verdad, pero la mayoría son inválidas. La secuencia corresponde a la A. Pregunta 7. Según Emilio, los seres humanos no debemos sentirnos tan orgullosos de la civilización que hemos creado a lo largo de tantos siglos, pues esta no es más que una máscara que oculta nuestra verdadera esencia. Por ello, él considera que lo más sabio es renunciar a todo estilo de vida vinculado a las convenciones y reglas sociales, porque más importante es tener una existencia sencilla, lejos de necesidades artificiales que nos alejan de la libertad. La postura de Emilio ante la existencia del ser humano se acerca considerablemente a la de la escuela. Bueno, aquí tienes que ubicarte según el orden que hemos impartido en el curso, tienes que ubicarte, ¿no?, también en las etapas de la filosofía antigua. Como tú recordarás, este tema corresponde a la fase final de la filosofía antigua, cuando aparecen las escuelas que hablan de la moral, de la felicidad, de la salvación humana. Y además eso te puedes dar cuenta también que la pregunta trata de eso, porque aquí abajo están todas las escuelas. Entonces, ya mentalmente ubícate en ese contexto y tienes que relacionar, pues. Cada escuela también tiene su propuesta. ¿Quién es el que propuso, ¿no?, que hay que ajustar nuestro modo de vida a nuestro verdadero ser y no a las convenciones, a lo que le digan lo demás? Los escépticos no. Primero, puedes empezar a descartar también. Puede ser una buena estrategia empezando a descartar. Los escépticos no, porque ellos tienen que hablar del conocimiento, de la negación del conocimiento, y aquí no hay nada de eso. Aquí está hablando de un modo de vida. Cuando se habla de Epicuro, se habla del placer, y aquí no hay nada sobre el placer. Tampoco puede ser Epicuro. Los neoplatónicos hablan de Dios, siempre se refieren a Dios, y aquí no hay nada sobre Dios. Ahora, los estoicos siempre hablan del destino, de que nosotros no podemos hacer nada frente al destino. Más bien hay que seguir nuestro destino, no darle la contra a nuestro destino. Pero aquí en esta cita tampoco no hay nada sobre eso.
Lo que sí hay es lo que dijeron los cínicos, mira, justamente cínicos. ¿Se acuerdan de Diógenes que vivía en una plaza, se metió en un barril ahí a vivir como él quería y no le hacía caso a nadie y vivía de acuerdo a sus impulsos y no le importaba cómo vivieran los demás, las reglas, quién era quién? Esos son los cínicos, de manera que la cita alude a los cínicos. La clave entonces es la escuela cínica. Y aquí están las palabras clave. Dice que los cínicos nos aconsejan renunciar a esos estilos de vida que te impone la cultura, la época, la moda, la sociedad. ¿Por qué? Porque eso nos hacen llevar una vida muy artificial, muy lejos de la verdadera libertad humana. Bueno, entonces, no hay duda que la clave es la B. 8. Ante la grave enfermedad que le diagnosticaron, Aurelio llevó a cabo una profunda reflexión sobre su situación y llegó a la conclusión de que no valía la pena entristecerse y deprimirse, pues las cosas que le suceden a los seres humanos le suceden por alguna razón. Por ello decidió aceptar que lo que le vino en suerte con el objetivo de alcanzar cierta tranquilidad en los últimos meses de vida que le restan. Entonces, aquí la perspectiva sobre la vida que adopta Aurelio puede asociarse con él. Claro, Aurelio aquí aparece como una persona que ha caído en una enfermedad y él acepta ya esa suerte, ¿no? Y más bien espera con cierta tranquilidad las consecuencias, ¿no? de los, digamos, de esa enfermedad aparentemente mortal. Acepta que va a perder la vida y se resigna frente a ella. ¿Quiénes son entre esas escuelas, las que están aquí, los que piensan de esa manera? Ahí ustedes tienen ya que acordarse de esa escuela que decía: acepta tu destino, acepta tu suerte, acepta con una especie de fatalidad. Fatídicamente es así, ¿qué vamos a hacer? No hay manera de cambiarlo. Más bien hay que enfrentar las cosas duras, no hay que darle la contra, hay que aceptarlo de buena guisa. Bueno, este no es el aristotelismo, no es algo que tenga que ver con Aristóteles. El cinismo propone otra cosa. El cinismo también propone, como ya vimos, renunciar a las reglas, renunciar a las modas, renunciar a los estilos de vida que la sociedad te impone. En este caso sí corresponde con el estoicismo. Los estoicos proponen eso: prepararnos para aceptar lo peor en esta vida, porque el destino, la naturaleza y las miles de causas en las que nosotros estamos envueltos, no es posible darle la contra. Si tú naces con una enfermedad mortal, ¿qué haces? Vas a ser infeliz si quieres darle la contra. Ya hay cosas que no se resuelven según ellos. Hay cosas fatales, fatídicas, que ya no se resuelven. Así vengan 1000 dioses a salvarte, no lo van a resolver. Así que tienes que aceptar nada más tu suerte. Y tienes que aceptarlo con hidalguía, con honor, con tranquilidad, con serenidad. Entonces eso más o menos te recomendaban los estoicos. Más bien los neoplatónicos no, porque ya les dije, los neoplatónicos siempre introducen una cuestión religiosa. Y aquí no hay nada de religión. Epicureísmo tampoco, porque el epicureísmo siempre va a introducir el concepto de placer, clases de placer. Entonces en la 8 la clave es la C. Pregunta 9. Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde de manera más precisa con la concepción sobre el placer desarrollada por la escuela epicúrea. Bueno, ya sabemos, Epicuro
tú tienes que partir de un prerequisito. Y si no lo tienes muy claro, bueno, a la hora de leerlo lo aclaras mejor. Pero tú ya tienes que partir de un, ¿no? de un formato, de una proforma ya. Epicuro, filósofo del placer. Para él, ¿todos los placeres eran iguales? No. Los placeres se distinguen en dos. Los placeres del cuerpo, sensuales, él rechaza eso. Para él los placeres que valen son los placeres intelectuales, espirituales. Si tú tienes esa proforma, entonces vas aquí y ves si esto está expresado así. Y entonces las alternativas o te aclaran bien tu proforma o aquí mismo encuentras y las perfeccionas. Aquí dice, los placeres vinculados al ámbito sensual son los más intensos y por ende los más valiosos. No, pues. Ya le dije, Epicuro nunca dijo, esto es como falso. Esta no es la alternativa. Porque jamás Epicuro dijo que los placeres sensuales son los más valiosos. Es una falsedad. Ningún placer nos encamina a la felicidad, pues solamente el hombre sabio que renuncia a todo tipo de disfrute puede llegar a ser feliz. Él no niega los placeres. Aquí dice ningún placer. Epicuro sí afirma que hay placeres, o sea, pero los distingue. Los placeres que te llevan, digamos, a la felicidad son los placeres intelectuales. Pero él no niega que no haya placer o que ningún placer nos va a llevar a la felicidad. Él no hace nunca esa afirmación. Más bien, él defiende el placer, pero no cualquier placer. C. Debemos buscar de manera desenfrenada satisfacer las más variadas formas de placer. Bueno, esto también sería, me veo romano. Esta sería una actitud romana, más que epicúrea. Esto estaría totalmente, sería una cosa contrariamente a la filosofía de Epicuro. D. Es necesario tener en cuenta que los placeres sensuales no tienen la misma importancia que los placeres de carácter intelectual. A ver, mantengamos pendiente esto. La quinta, todas las formas de placer son igualmente válidas, motivo por el cual debemos buscarlas sin moderación. No, la E es falsa. Epicuro nunca dice todos los placeres valen, no. Más bien la D es la correcta. Entonces la clave en la 9 es la D. Pregunta 10. La frase de San Agustín, creer para comprender, implica que, en ese caso, tienes que acordarte del pensamiento de San Agustín, que es el pensamiento de los cristianos. Para todo cristiano la fe es superior a la razón. El hombre tiene que pedir a Dios para conocer. Entonces ahí tú ya empiezas a chequear aquí y dice, debemos confiar en nuestras facilidades racionales. No, para un cristiano no debemos confiar en nosotros, debemos confiar en Dios. La B, es necesario que la razón sea la base de nuestro conocimiento. No, eso sería anticristiano. Esos son los racionalistas, los que dicen que basta mi razón para conocer, no necesito a Dios. Eso ya es ser ateo. La fe y la razón son igualmente importantes para creer. No, eso lo dijo otro clérigo, lo dijo otro sacerdote que se llama Santo Tomás. Eso lo dijo él 5 siglos después. La razón se encuentra subordinada a la fe. Esta sí parece exacta, pero descartemos con la E, a ver. En algunos casos la razón puede llegar a contradecir la fe. No, de ninguna manera. La razón siempre estará sujeta a la fe. Por lo tanto, ¿no? La alternativa es la D.